Recordemos, en la sesión pasada habíamos visto que una función era un conjunto de pares ordenados donde para cada elemento existía un único elemento como imagen. Esa idea nos va a permitir entender que una función está conformada por pares ordenados. Como por ejemplo, vemos en esta parte una función y como podemos notar, está compuesta por pares ordenados. Cuando estos pares ordenados se ubican en el plano cartesiano XY, en este caso, vamos a ubicar puntos en ellas, como podemos notar, 1,2, 2,5, 3,1, 4,2. Este conjunto de puntos se llamará gráfica de la función f. Y de eso se va a tratar el tema de hoy. Para ello, vamos a tener que entender qué condiciones debe de cumplir la gráfica de una función. Como dijimos, la función tiene imagen única. Para cada variable x solo existe una imagen y. Eso implica que cuando grafiquemos la función, tiene que cortar a lo máximo en un punto a cualquier recta vertical. Por ejemplo, aquí tenemos dos posibles gráficas. Vamos a reconocer cuál es función y cuál no es función. Para saber qué es función, trazamos rectas verticales, paralelas al eje Y, así. Como pueden notar, estas rectas cortan a lo máximo en un punto. Eso implica que lo que estamos viendo sí es función. Pero cuando trazamos una recta vertical en esta otra, ahí está, ¿qué podemos observar? Que corta en más de un punto. Eso implica que esto no es función. ¿Y por qué no es función? ¿Qué es lo que lo impidió? Lo que pasa, como habíamos indicado, cada x tiene solo una imagen. En este caso, esta x tiene 1, 2 y 3 imágenes, y eso no es función. Esa es la razón de por qué se trazan rectas verticales. Y de esa manera reconocemos si lo que estamos viendo es gráfica de una función o no. Muy bien. Con esta pequeña teoría va a salir una secuencia de resultados que vamos a empezar a entender. Pero para ello necesitamos de dos propiedades que cumple toda gráfica de función. La primera, si nosotros tenemos la gráfica de una función de esta manera y tenemos un punto que pertenece a la función, en este caso el a, b pertenece a la gráfica, como lo puedes ver, está justo en la gráfica, no está ni arriba ni está abajo, justo está en la gráfica. Entonces indicamos que el a, b pertenece a la función. Por lo tanto, indicaremos que b, ¿qué cosa es? La imagen de a, o sea, en síntesis, b es f de a. ¿Así? b es f de a. ¿Cómo lo puedo interpretar? Así, por ejemplo, si tú ves acá el 1,2, ¿qué puedo decir? Que 2, ¿qué cosa es? f de 1. Si vemos en esta parte, ¿qué puedo decir? Que 5, ¿qué cosa es? f de 2. ¿Yo qué puedo decir aquí? Que 1 es ¿quién? f de 3, ¿ves? Y f de 4, ¿cuánto vale? 2. ¿Lo notas? Eso implica justamente esta observación, que el punto que pertenece a la función implica que la segunda componente, ¿qué cosa es? Es función de la primera componente. Y la segunda observación que debemos de saber ante una gráfica de funciones es cuando trabajamos con dos funciones, ¿sí? Porque esta es con una. ¿Y qué pasa si tengo dos funciones? Si tú tienes dos funciones de esta manera, de tal manera que estas se cortan en 1, 2 o incluso más puntos, va a ocurrir lo siguiente. Los puntos donde se van a cortar, estos de aquí, vamos a darles preimágenes x1 y x2, o sus abscisas, como queramos indicar. Estos puntos x1 y x2 van a ser soluciones de la igualdad de f con g. O sea, si tú igualas f con g, sus soluciones ¿cuáles son? x1 y x2. Esta técnica es muy buena al momento de saber cuántas soluciones tiene una ecuación. Para eso utilizamos la igualdad de funciones. Esta técnica la dejamos reservada para el tema más avanzado, ya que es un tema bastante utilizado, pero para técnicas más avanzadas. Por el momento,
solo lo mencionamos y ya en la siguiente sesión estaremos viendo cuál es su forma y su uso. Mientras tanto, lo tendremos en cuenta. Para esta parte y esta sesión necesitamos de conocer algunas funciones notables. En efecto, las funciones, como has visto, son gráficas de ubicación de puntos en el plano. Pero existen muchísimos tipos de funciones y algunas de ellas, sus gráficas ya son conocidas. Esas son las que queremos analizar. La primera que debemos de conocer es la función constante. Como dice su nombre, función constante, o sea que siempre vale lo mismo, es constante. Y eso se puede encontrar de la forma f de x igual k. Y uno se puede pensar, ¿y dónde funciona la función constante? Cuando ves, por ejemplo, en física, el mRU, ¿cómo es la velocidad? Velocidad constante, ¿sí o no? Pasa el tiempo que tú quieras, ¿cómo es la velocidad? Constante. Ahí estás hablando de una función constante, por darte una idea. Su gráfica es una recta horizontal, paralela al eje X, por supuesto. Y depende de cuánto valga el valor de K. Por ejemplo, si queremos graficar f de x igual 2, ¿qué hacemos? En el eje Y buscas el valor de 2 y trazas una paralela. Así. Si quisieras graficar g de x igual menos 3, ¿qué hacemos? En el eje Y ubicas al menos 3 y trazas una paralela ¿a quién? Al eje X. Estas son las gráficas de estas funciones constantes. Pero hay que tener cuidado en lo siguiente. Cuando hacemos la lectura, gracias a lo anterior, de un punto de la función, ¿qué cosa quiere decirme esta recta? ¿Por qué sale esa recta horizontal? ¿Por qué no? ¿Por qué no sale echada o para arriba o para abajo? La idea es la misma. Si yo te pregunto en f de x igual 2, cuando x vale 1, ¿cuánto es f de 1? F de 1 es 2. Cuando te digo cuánto es f de 2, usted me dirá que es 2. Para f de 2 sale 2. Para f de 3, ¿cuánto sale? 2. Para f de 4, 2. Para f de 5, 2. Para f de 6, 2. ¿Te has dado cuenta que para cualquier x que yo le dé, el resultado siempre es el mismo, sí o no? Todos te dan la imagen 2, 2, 2, 2, 2. Y esa es la razón de por qué sale una recta horizontal y para ir al eje x. Lo mismo para la función g de x igual menos 3. Esa es la razón de por qué en la nota, cuando te dicen que si f es una función constante, f de 1, f de 2, f de 3, todos, ¿qué cosa tienen? El mismo valor. Eso va a ser la función constante y ahora vemos uno de sus ejemplos. Ahora veamos una aplicación de la función constante. Para ello tenemos esta función que, como podemos ver, está partida en dos pequeñas funciones. Aquí le llamaremos una función f1 y acá una función f2. Fíjate que la función f1 es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. La función f1 igual a 1, cuando te dicen igual a 1, ¿qué entendemos? Que es una función constante cuyo corte es en el punto 1. Así que lo que entendemos automáticamente es ver al 1 y trazar una recta horizontal. Así. ¿Y que corta dónde? En el punto 1. Eso es lo que deberemos de entender. Pero el problema es que esto sería tomar toda la función, todo lo x. Y acá hay algo que te indican. ¿Sabes qué? Usted no busca todo, sino busca solamente la parte que x es mayor o igual que 3. O sea, si acá está 3, solo empezamos desde aquí. Desde aquí empezamos. Y desde aquí hacia adelante, porque es de 3 hacia adelante. En conclusión, si vemos esto aquí, esta sería la forma. Donde 3 está acertado, ya que dice mayor o igual. Y todo lo anterior no existe, no está. No es parte de la gráfica. ¿Ya está? Esa sería la forma de dibujar la función f1. Para la función f2, ¿qué estamos entendiendo? Entendemos lo siguiente, que la función es igual a ¿cuánto? A menos 2. Cuando vemos la función menos 2, ¿qué entendemos? Que es una función constante. ¿Que corta dónde? En el punto menos 2. Así que nuestra idea va a ser la siguiente. Buscamos a menos 2 y trazamos la recta horizontal. Ahí está. Menos 2. Esta recta horizontal debería ser
toda la recta. Pero a nosotros nos interesa toda la recta, pues otra vez no. Nos interesa antes del 3. Como acá está el 3, eso implica que toda la recta no va a ser, tiene que ser hasta antes del 3. Lo que implica que del 3 para adelante no existe esta gráfica. Solo existe hasta antes del 3, o sea, hasta aquí tiene que ser la gráfica. Y en el 3 se detiene. Pero fíjate, dice x menor. ¿X puede ser igual a 3? No. Entonces acá el punto 3 no se está tomando. O sea, el punto ¿cómo está? Abierto. Fíjate bien, para la parte de arriba sí está acertado, mayor o igual, pero para la parte inferior no está acertado, está abierto. Y eso es una necesidad para que esto sea una función. Entonces, para hacer este tipo de casos, en lo que es gráfica de funciones partidas, hay que analizarlos separadamente y teniendo en cuenta ¿qué cosa? Su dominio, porque el valor de x es el dominio de la función. Muy bien, con eso ya tenemos algo que mejorar en la parte de función constante. Seguimos con nuestro estudio y para ello desarrollemos una función lineal. La función lineal es una función bastante extensa y para poder conocerlo mejor lo hacemos en dos etapas. La primera etapa va a ser la forma m por x y la segunda etapa mx más b, que lo veremos en un momento en la exposición de la clase de hoy. Primero, cuando analizamos solamente m por x, que entendemos que x es la variable y m ¿qué cosa es? Se le llama pendiente. ¿Pero qué cosa es la pendiente? La pendiente tiene que ver con el ángulo de inclinación. Lo que pasa es que cuando yo dibujo mx, esta sale una recta que pasa por el origen. Y esta recta, cuando la medimos con el eje x, acá podemos ver el eje x, ¿qué podemos observar? Que entre el eje x y la recta que formamos un ángulo, ¿ves? Es un ángulo de inclinación. Entre el eje x y la recta que formamos un ángulo de inclinación. Y eso es inclinación, si le tomamos la tangente, lo que va a resultar que va a ser la pendiente. O sea, en síntesis, ¿qué es la pendiente? La tangente del ángulo de inclinación, correcto. Si este ángulo es agudo, como es el caso de aquí, la pendiente es positiva, porque la tangente de un ángulo agudo es positivo. Pero si la pendiente sería negativa cuando el ángulo, ¿qué cosa es? Obtuso, claro, porque si el ángulo es obtuso, tangente de un ángulo obtuso, ¿qué es? Negativo. Eso significa que tu pendiente puede ser positiva o negativa. ¿Y de qué depende? De cuánto sea el ángulo. Si es agudo, la pendiente es positiva, y si es obtuso, la pendiente es negativa. ¿Cómo lo podemos entender? Vamos con un gráfico que nos permite explicar esto de una manera más adecuada. No te olvides que m, ¿quién es? La pendiente, y es el que acompaña a la x. Ese detalle es importante. Vamos a ver. Acá hemos puesto una secuencia de rectas para poder encontrar sus ángulos de inclinación. Como podemos apreciar, acá está la y igual 1 por x. O sea, ¿quién acompaña el x? El 1. Y este 1, ¿qué sería? La pendiente. ¿Y qué dijimos que era la pendiente? Tangente de un ángulo. Así que piensa, ¿tangente de qué ángulo te da 1? Ese ángulo, ¿cuánto sería? De 45 grados. Así que este de aquí tiene que ser 45 grados. Si queremos que la pendiente valga un medio, como el caso y igual un medio de x, necesito que la tangente valga un medio. ¿Tangente de qué ángulo te da un medio? El ángulo sería 53 medios. Un ángulo de 26,5, un ángulo bastante pequeño, ¿no? 26,5. Pero si queremos dibujar la y igual 3x, este 3, ¿qué cosa es? La pendiente. Entonces, la pendiente, tangente de qué ángulo, te da 3. Tangente de qué ángulo me da 3, sería el complemento de 37 medios. O sea, sería 143 medios. Y eso, si tú lo divides, te da 71,5. Evidentemente es mayor al ángulo de 45 grados. Eso implica
que mientras avanza el ángulo de inclinación, ¿qué pasa con la pendiente? También aumenta. En efecto, si por ejemplo ponemos acá al eje X, comenzamos a inclinarlo y vemos inclinación de 53 medios, 45 grados, 71,5. Aumenta el ángulo. ¿Y qué pasa con la pendiente? También puedes ver, mira, acá cuánto era la pendiente, pendiente 1 medio, pendiente 1, pendiente 3. ¿Y qué seguiría? Pendiente 4, pendiente 5, pendiente 6, pendiente 7, pendiente 8. ¿Y qué pasaría? Cada vez tendemos a esta recta de acá, ¿o no? Esta recta vertical, ¿se tiende o no se tiende? Claro que sí. Y si se tiende, ¿qué es lo que diríamos? Que esta recta vertical tendería a que su pendiente sea infinita. Eso es matemáticamente hablando, ya que no existe pendiente infinita, no existe. Pero es un ideal. Además, esta recta vertical no es una función, porque no cumple con la condición de al trazar recta vertical corte a lo máximo en un punto. No cumple con esa condición. Por eso que no va a estar dentro de las condiciones que se está tratando el día de hoy. Ok, entonces, esto va a pasar cuando la pendiente es positiva. A mayor ángulo de inclinación, ¿qué pasa? Mayor pendiente. Pero ¿qué pasa si el ángulo ya no es agudo, sino el ángulo es obtuso? Si el ángulo es obtuso, como por ejemplo estos casos, ya se ha puesto un ángulo para poder guiarnos. Para el ángulo y igual menos x, para menos x, la pendiente es menos 1. Tangente de qué ángulo me da menos 1, 135. ¿Lo ves? Para que me dé menos 2x, ¿cuánto sería el ángulo? A ver, tangente que me dé menos 2x implica que la tangente de él tiene que ser 2. ¿La tangente de qué ángulo te da 2? Ya pues, eso sería el complemento de 53 medios, o sea, sería 127 medios. Y para eso, él sería 127 medios. El de aquí, ¿qué sería? El suplemento de 127 medios, o sea, sería 180 menos 127 medios. Hacemos un cálculo rápido, sería 360 menos 127 y nos daría unos 233. Eso sería el ángulo que está aquí. ¿Sí? Entonces, insisto, este angulito, ¿cuánto vale? 127 medios. ¿Y el que es? 180 menos 127 medios. Es lo que te estoy indicando. Si tú multiplicas 360 y lo restas, acá me queda 3, acá me quedaría 3 también, y acá me quedaría 2. Este es el ángulo de inclinación. 233 medios, ¿sí? 233 medios. Y eso es aproximadamente, ¿cuánto? 116. Y como puedes ver, 135 es mayor. ¿Y el de aquí? ¿Cuánto sería? El de aquí sería, para que me dé menos 1 medio, el ángulo de aquí tiene que ser 1 medio su tangente. El ángulo que me da 1 medio sería de 53 medios. Aquí le tomamos suplemento a 53 medios. O sea, aquí sería así. 180 menos 53 medios. 360 le quita 53 y sería 307 medios. Ese sería el ángulo que se encuentra allí y es más de 153,5. De antemano hay que indicar que los ángulos de inclinación negativos, o sea, con pendiente negativa, los ángulos de inclinación obtusos, son poco usados. Los que más se utilizan son los de aquí, los agudos. Pero esto acá solamente refleja una idea de que cuando va aumentando más el ángulo obtuso, fíjate qué va pasando con la parte negativa, se hace menos negativo, ¿no? Se hace menos negativo. O sea, en síntesis, por acá tenemos pendiente menos 3, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1 medio, menos 1 tercio, menos 1 cuarto, y cada vez se hace más pequeño,
y el ángulo a donde se acerca a 180 grados. Esa sería nuestra idea en esta segunda etapa, pero lo que sí debemos de entender mejor es esta de aquí, que justo es que mientras mayor es el ángulo agudo, ¿qué pasa con la pendiente? Aumenta. Todo esto ha sido la primera etapa de lo que ha sido función lineal y ahora vamos a analizar la función lineal más generalizada. Ahora veamos una forma más general de la función lineal. Para ello ya tenemos la forma que aparece aquí, una mx más b. Cada una de esas partes tiene una interpretación matemática. Por ejemplo, el b llamaremos como intercepto con el eje y. ¿Qué cosa es exactamente? Bueno, por el momento, si lo explicamos no va a quedar muy claro. Lo dejamos allí por el momento y lo recordaremos en un instante. Y el m es la pendiente. Ese sí habíamos hablado hace un momento, ¿no? Que era la tangente del ángulo de inclinación. Exacto. Para entender esto mejor, hagámoslo con un ejemplo, mucho mejor. Quiero graficar 2x más 3. Recordemos que las gráficas de este tipo de formas es una línea recta. Entonces, por dos puntos, ¿cuántas rectas pasan? Una y solamente una. Entonces, una manera de cómo graficar esto de aquí es tabulando. Tabularemos dos valores de x y tendremos dos puntos. Y por dos puntos, ¿cuántas rectas pasan? Una y solamente una. Eso es todo, nada más. ¿Qué valor le voy a dar a x? El que tú quieras, el que sea, no hay ningún problema. Por ejemplo, me animo a dar el valor de x menos 1 y el valor de 1. Como verás, hemos elegido cualquier valor. Puede ser menos 2, un medio, el que usted quiera, no hay ningún problema. ¿Cómo calculo y? No te olvides que y es igual a f de x. A ver, si a x tú le das menos 1, reemplaza 2 por menos 1, menos 2. Y más 3, 1. Siguiente, si x vale 1, ¿cómo sería? En lugar de x ponle 1. 2 por 1, 2. Más 3, 5. Esto te está dando un par ordenado, que es el menos 1,1. Y eso lo tienes que ubicar en el plano. Cuando x vale menos 1, y ¿cuánto vale? 1. Ahí están. Lo ubicamos, trazando rectangularmente. Ahí lo tenemos. Y el otro, ¿cuál es? 1,5. Así que ubicamos acá 1 y acá ubicamos 5. Y también ubicamos al punto rectangularmente. ¿Tenemos los dos puntos o no? Claro. Y por dos puntos, ¿cuántas rectas pasan? Una y solamente una. Ahí está la recta que va a pasar por esos dos puntos. Y esta de aquí es la gráfica de la función f de x igual 2x más 3. Interesante, ¿sí o no? Pero algo que es aún más interesante, que cambia a lo anterior. Si usted se acuerda, hemos graficado la 2x, antes pasaba por el origen, ¿no? Pero este más 3, dime, ¿ha hecho que pase por origen? Ya no pasa por el origen, mira. Está pasando por otros lados. Y nosotros sabemos que este es el eje X y el eje Y. ¿Qué debo de tener en cuenta? Que la recta corta a tus ejes. Mira, la recta corta al eje Y, acá hay un punto, ¿sí o no? Claro. Y esta recta corta al eje X en este punto, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿y cómo encuentro esos puntos? A estos puntos le llamamos interceptos con los ejes. Y acá está la nota. Si tú quieres encontrar el intercepto con el eje X, ¿qué vas a hacer? A Y le vas a dar 0. Y si tú quieres encontrar el intercepto con el eje Y, o sea, quieres encontrar este punto, a X tú le vas a dar ¿cuánto? 0. Esa va a ser la idea. A ver, hallemos estos puntitos. Comencemos. Vamos a hacer el corte con el eje X, o sea, con él. Y para eso, ¿a quién le damos 0? A Y. No te olvides que Y es toda la función. A ver, ¿dónde cortará al eje X? Vamos a poner acá, eje X, para no olvidarnos qué estamos haciendo. Y para eso, a Y
que es toda la función, le estoy dando 0. ¿Y a qué es igual y? 2x más 3. Vamos, tú puedes calcular x. El 3 pasa al restar, sería menos 3 entre 2. X valdría menos 3 medios. Perfecto, ya tengo el valor de x. Este x que hemos encontrado, ¿qué cosa es? Este x que has encontrado es este de aquí. El punto de corte con el eje x, conocido como el intercepto con el eje x. ¿Qué tal? ¿No estaba difícil o no? Ahora vamos a encontrar con el corte con el eje y. Para eso, ¿qué hacemos? Corte con el eje y. ¿Y qué nos dice la teoría? Ah, ya, si quieres corte con el eje y, ¿qué hacemos? A x le damos 0. Ya está. A este x le vas a dar 0. Entonces pones acá y igual 2. En lugar de x, ¿qué pones? 0. Vamos, opera. ¿Cuánto vale y? No está difícil. 2 por 0 es 0 y más 3. ¿Cuánto vale y? 3. Este punto, ¿qué cosa es? ¿Corte con quién? Con el eje y. Entonces, con el eje y, ¿dónde corto? En el punto 3. Ahí está. Acá están los dos puntos de corte con los ejes. Interesante, ¿sí o no? Pero, ¿te acuerdas que hace un momento habíamos hablado del mx más b? ¿Sí? ¿Y te acuerdas que te había dicho que b, ¿qué cosa era? El intercepto con el eje y. Pues ahora tú lo puedes notar. Esta recta corta al eje y, ¿en qué punto? En el punto 3. Y mira, este 3 es el que está aquí. Ajá, o sea, ahora ya tiene sentido, ¿sí o no? Este 3, ¿qué cosa es? El intercepto con el eje y. Claro, ¿y quién es el que intercepta? La recta. Ahora sí está más claro. Este 2, ¿qué cosa es? La pendiente, tangente de este ángulo. Y este 3, ¿qué cosa es? El intercepto de la recta con el eje y. Ahora sí queda mucho mejor nuestro modelo. Pero hay que seguir practicándolo, porque con ello apenas iniciamos. Vamos con un segundo ejemplo. El de aquí. Queremos encontrar la gráfica de menos 3x más 1. ¿Y cómo hallamos eso? Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Dos valores. ¿Te acuerdas que habíamos elegido menos 1 y 1? Pero ¿puedo elegir cualquier valor o no? Claro. Uno de los valores que comúnmente trabajamos son los ceros. ¿Y por qué escogemos ceros? Creo que usted ya se dio cuenta. Porque van a ser los interceptos. Correcto. Esa es la forma. Vamos. Si x vale 0, ¿cuánto me queda aquí? 1. Y si y es 0, no te olvides que él es y. Así que si a esto tú lo igualas a 0, ¿cuánto vale x? El 1 pasa a restar, sería menos 1. El menos 3 a dividir sería menos 1 entre menos 3, 1/3. Y ahora ubicas esos puntos en el plano cartesiano x, y. A ver, cuando x es 0, y es 1. Cuando x es 0, y es 1. Aquí. Sí, fíjate, corte con el eje y. Así es. Y cuando x vale 1/3, x vale 1/3, y ¿cuánto vale? 0. Ah, o sea, es aquí. Y sí, por corte con el eje x. Hemos utilizado corte con el eje y corte con el eje x. Y como lo dijimos, por dos puntos, ¿cuántas rectas pasan? Una y solamente una. La trazamos. Y esta recta que estamos trazando, ¿qué cosa sería? La ecuación o la gráfica de esta ecuación, la menos 3x más 1. Fíjate que la pendiente, ¿cuánto es? Menos 3, ¿no? Pendiente negativa. Y el ángulo es obtuso. No lo vayas a olvidar. Y este 1, ¿te acuerdas qué cosa era? El intercepto con el eje y, ¿sí o no? Y acá está. También podríamos decir que es el término independiente. Así es. Se puede decir que es también el término independiente. Y también puedes decir que es la función evaluada en 0. ¿Sí? Él es g de 0, si te percatas. Todas las condiciones me dan lo mismo para saber quién es ese valor de aquí. Vamos con un ejemplo más, porque la recta tiene muchas cosas y estamos dando las partes más interesantes. Imaginemos que ahora tenemos la ecuación de una recta, acá está la gráfica, pasa por 3 y por 7, que serán los puntos de intercepto
con el eje Y, con el eje X, y nos piden encontrar cuánto vale la función. Claro está, esta función debe ser la función f, evaluada en 3. ¿Eso qué implica? Implica que por aquí debe estar el 3, por aquí tiene que estar. Aquí debe estar el 3. Y me están pidiendo cuánto es su imagen. Esto es lo que me están pidiendo. Me piden cuánto vale f de 3. Cuánto es su altura. Esta altura es la que queremos. Para resolver esto hay muchas técnicas. E incluso uno puede ver que hasta geometría se puede aplicar. Porque acá tenemos ángulo de 90 grados. Podríamos tener una semejanza. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. No hay ningún problema. Todas ellas son bienvenidas. Utilizaremos de todas las técnicas una. Nos aprovecharemos de lo que aprendemos. Sabemos que como esto es una recta, ¿qué forma tiene? Una mx más b. Entonces empezamos. La función f de x tiene la forma mx más b. ¿Todos de acuerdo? Pero no te olvides, ¿qué era b? B era, según lo que habíamos visto, el intercepto de la recta con el eje y. Y mira, la recta, ya acá está el eje y. Dime, ¿la recta dónde corta el eje y? En el punto 3. Eso implica que este punto tiene que ser ¿cuánto? 3. Así que ya queda clarísimo. Es 3. Bien, nos faltaría saber solamente cuánto vale m. Hay varias formas de hallar m. Una forma es utilizar su definición. ¿Qué era m? La pendiente. ¿Qué era la pendiente? La tangente del ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación sería el de aquí. El problema es que para algunos encontrar la tangente de un ángulo obtuso les es complicado. Una manera muy sencilla es utilizar su complemento, o sea, a su suplemento, a él. La idea sería la siguiente: me hallas la tangente de este ángulo y la tangente de su suplemento es la negativa. Por ejemplo, si la tangente acá vale 1/5, la tangente de él es menos 1/5. Si la tangente de él es 4, la tangente de su suplemento es menos 4. Es una técnica bastante sencilla. En nuestro ejemplo, la tangente de este ángulo es 3/7. Así que si la tangente es 3/7, ¿cuál sería la tangente de este obtuso? Menos 3/7. De antemano sé que la técnica puede ser un tanto confusa, porque a algunos les es complicado. Así que buscaremos otra técnica. La otra forma es utilizando puntos de paso. La recta, como puedes ver, pasa por este punto y pasa por este punto. ¿Qué hacemos? Escogemos un punto por donde pasa la recta, o sea, con cualquiera de los dos. En mi caso, yo escogeré el de aquí. En el eje X, 7. En el eje X y en el eje Y, 0. O sea, yo sé que 7,0 pertenece a la función. Y esto lo vimos al inicio. Si A, B pertenece a la función, ¿quién es B? La imagen de A. Acá lo mismo. Si 7,0 pertenece a F, ¿qué es 0? F de 7. Ahí está. Entonces, podemos indicar sin problema alguno que 0 es igual a F de 7. Y F de 7 lo puedes hallar aquí, mira. En lugar de X le pones 7. Y ya sabemos que B vale 3. Ya está. Ya tienes a M. Porque despejarlo no es difícil. Paso a restar y el 7 a dividir. ¿Cuánto vale M? Menos 3/7. ¿Se acuerda que le había dicho que era menos 3/7? Sí, porque era la negativa de esta. Ya está. Entonces, ya tendríamos la función. La función f de x valdría, m ¿cuánto vale? Menos 3/7. Y b ¿cuánto vale? 3. Ya tengo f. ¿Pero qué me pide el problema? ¿Me pide f? No, me pide f de 3. ¿Listo? Y lo acabamos. Simplemente, en lugar de x, ¿qué vamos a poner? 3. Ya está.
En lugar de x vamos a poner 3. En lugar de esta x ponemos 3. Muy bien, hagamos esta operación mentalmente, porque no está difícil. Esto es 9 negativo. Él multiplica 7 por 3, 21. 21 menos 9, 12 sobre 7. Y esa va a ser la respuesta. El f de 3 era 12 séptimos. O sea, en síntesis, la imagen de 3 era 12 séptimos. Es lo que acabo de encontrar. Lo cual implica que esta altura, ¿cuánto es? 12 séptimos. Y con ello acabamos con el ejemplo de función lineal.